Bueno, voy con mi compañero y amigo Luis Soriano, Derechos Humanos en esta mesa de En Punto, el noticiero que escuchan los poblanos. Luis, ¿cómo te va? Excelente martes. Hola, Toño, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Feliz santo, ¿no? Hoy es tu santo. Gracias, sí. Toños, ¿no? A San Antonio ponlo de cabeza. Sí, no, así estoy bien mejor. ¿Cómo estás, mi Toño? Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Gracias. Qué generoso eres. ¿Qué nos tienes? ¿Qué pones en la mesa para analizar hoy? Fíjate que se dio la reforma judicial propuesta e impulsada por el gobernador Luis Miguel Barbosa hace algunos años y que, bueno, se está tratando de aplicar en este momento ahí en el Poder Judicial del Estado, con muchos esfuerzos, con muchas complicaciones. Ves que hay manifestaciones de los trabajadores que tienen muchos años, que han recibido muy mal sueldo, hay todo tipo de situaciones, inclusive la justicia y los abogados como que no tenemos muy claro algunas de las salas de por qué existe, por qué funcionan, etcétera, aunque la intención me parece buena. La intención es rejuvenecer la justicia en el Estado, pero hay un detalle ahí, Toño. También a la par se vino a nivel nacional la reforma judicial en materia laboral. Eso quiere decir que dejamos de ser juntas locales de conciliación y arbitraje o juntas federales de conciliación y arbitraje y pasamos a ser juzgados. Pasamos a tener una justicia netamente desde el Poder Judicial y dejamos de ser tribunales de justicia social que estaban en el Poder Ejecutivo anteriormente, y entonces esto también, junto con la reforma laboral, tendría que haber terminado en una armonía tanto de juzgados de alzada, etcétera, situación que no se dio. Ahora te explico por qué. Los juzgados o los tribunales de materia laboral, como las juntas locales, cuando terminan su juicio, que se emite un laudo, que se emitía un laudo, que era como la sentencia, los trabajadores o los patrones tenían que promover, no en un juzgado de distrito como se hace en otras materias, sino se promueve ante los colegiados en materia laboral, que es una instancia que hoy, al recibir amparos en materia laboral privada de los del Estado, federales, tribunales de arbitraje del Estado, tribunales de arbitraje del municipio de Puebla, se termina sobresaturando los tribunales colegiados y se vuelve un tema bien lento para que determinen una sentencia a razón de eso. ¿Qué es lo que debía haber sucedido? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que debía haber sucedido a la existencia de un juzgado en materia laboral en el Estado? Que se creara una sala de magistrados o la sala a nivel magistrados en materia laboral, en materia del trabajo. ¿Para qué? Para que la justicia pronta y expedita sea aplicable. Es decir, que cuando el juzgado laboral emita su sentencia, sea el magistrado estatal quien califique o no califique en caso de haber un recurso, etcétera, que no esté de acuerdo con esa sentencia, y no que sea el colegiado como siempre se ha hecho tradicionalmente y que motiva que pase muchísimo tiempo en que resuelvan. No sé si más o menos me di a entender, mi querido Toño. Sí, sin duda. A ver, aquí en Puebla, ¿cómo estamos en materia laboral, en materia de derechos humanos laborales? ¿Cómo estamos? Muy mal. No me digas. Sí, el tema de prevención de las violencias dentro del ámbito laboral, la situación está muy compleja, no hay acciones de prevención. La Secretaría del Trabajo estatal tendría que tener la obligación de regular a las empresas del ámbito estatal a tener que realizar acciones de prevención. El tema de discriminación, el tema de género, el tema de igualdad sustantiva, situaciones de
la resolución de los conflictos de manera pronta, la conciliación, mejores condiciones de vida, es decir, el trabajo digno. Y ese tema del trabajo digno no se ha realizado como debiera realizarse en el Estado. Se están realizando acciones ahí aisladas, que de repente es el tema de el no al trabajo infantil, como sucedió el día de ayer, y entonces ahí la Secretaría del Trabajo hace algún evento ahí nada más, como para visibilizarlo, pero no tienen y no realizan acciones propias de profundidad o políticas públicas que busquen prevenir este tipo de situaciones. Mucho es a razón de que, bueno, el titular, que seguramente es bien intencionado, pero desconoce de la materia. Él es una persona que llegó desde un ámbito político, pero que no conoce la prevención de la dignificación del trabajo digno, no conoce tampoco los esquemas laborales de la empresa, el trabajador, etcétera, y esto lo está llevando a tener que aprender hoy, o está aprendiendo qué es lo que pasa en esa Secretaría del Trabajo. Pero en lo que va aprendiendo, pues la dignificación de los derechos laborales, pues se sigue ahí sufriendo el sueño de la inexistencia, de las acciones que deberían de suceder. Entonces, sí es un tema ahí, no me parece que lo estén haciendo de mala fe, sino que se trata de desconocimiento en el área en donde están. Y si uno ve toda la planilla que hay en la Secretaría del Trabajo del Estado, y pues es gente que es de muy buena fe, que quieren hacer las cosas bien, que están muy animosos, pero también están llegando a aprender, ¿no? Y eso pues es muy complicado. O sea, ya a estas alturas del partido, pues lo que tendríamos que estar haciendo es empoderando y fortaleciendo proyectos que ya deberían de haber surgido, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ejemplo, hoy Agua de Puebla está con el Jesús en la boca porque el próximo 20 podría estallar una huelga, ¿eh? Exactamente. Las huelgas se terminan detonando, Toño, porque no hay acciones de prevención. Y las acciones de prevención las tiene que impulsar la Secretaría del Trabajo, no es la Secretaría de Economía, es la Secretaría del Trabajo quien tendría que estar realizando acciones de prevención. Aguas de Puebla, imagínate que se detone una huelga en Aguas de Puebla, porque durante todos estos años no hubo una instancia que pudiera conciliar, generar diálogos de paz con los trabajadores, y que la figura patronal les respetara sus derechos laborales. Y esto es sabido por todos, Toño. O sea, tiene años que sucede esto, y durante estos 4 o 5 años no se hizo nada, no se echó nada. O sea, no se generaron diálogos, no hubo convenios, no hubo acuerdos en donde cumplieran las partes, y eso pues va motivando a que se tengan que ir a una huelga obligada por los trabajadores, pues porque tampoco los trabajadores pueden permitirse que se les violenten sistemáticamente sus derechos. Sí. Porque esto es responsabilidad de Aguas de Puebla. Además, esto también es motivo de incumplimiento del contrato que tiene con el Estado en el tema del manejo de las aguas, drenajes, etcétera, porque está incumpliendo con reglas nacionales y estatales que deberían estar respetando y dignificando, impulsando inclusive. Entonces, sí, sin duda alguna. A ver, derechos humanos laborales se tienen que respetar como todos. Sí, claro. Imagínate que no solamente es Aguas de Puebla, amigo, hay muchas empresas pequeñas y grandes que tanto la figura patronal la está pasando muy mal, porque de repente hay trabajadores abusivos que están tomando el tema de los derechos laborales para quebrar a las empresas, como también hay patrones que están pretendiendo afectar y dañar a los trabajadores con tal de no pagarles sus utilidades, sus derechos irrenunciables, etcétera, y en donde tendría que entrar figuras
como la Secretaría del Trabajo, como las áreas de conciliación, tanto federal como estatal, entrar organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etcétera, y desafortunadamente está desarticulada la situación en el Estado, Toño. Sí, sin duda. Del tema de que no exista una magistratura en materia laboral en el Estado, pues es evidente que es porque no alzó la mano los responsables del tema laboral en el Estado para decir, oigan, perdón, pero aquí falta un juzgador que nos permita construir diálogos de paz y construir el rompimiento, la terminación de los conflictos en el Estado, como también por el otro lado no existen la vinculación entre esta Secretaría del Trabajo, que se vuelva el órgano articulador de construcción de potencialidades que puede tener en el Estado, entre sindicatos, empresas, derecho, el tema del trabajo digno, la dignificación de los derechos humanos en materia del trabajo, una mejor productividad, el respeto en el tema de género y la no violencia en el trabajo o entre compañeros o entre relaciones de carácter laboral. Sí sabes que existe, por ejemplo, un criterio jurisprudencial, Toño, en donde si despides a un trabajador, y eso es una tesis, si despides a un trabajador precisamente por un tema de acoso, hostigamiento, obligatoriamente el juzgador tiene que ver la perspectiva de género, desde entender que esto se tiene que tratar de manera aparte y diferente que si se tratara de un tema de despido común. Ah, mira. No. Mira, pues imagínate que esto es obligación del Estado, obligación de la Secretaría del Trabajo, tener que difundir esto. O sea, no solamente son acciones hacia adentro, Toño, o hacia los sindicatos, sino también son acciones de promoción y difusión de los derechos humanos en materia laboral, hablando específicamente de este caso. Entonces, el tema de no hay capacitaciones a las empresas, por ejemplo, la figura patronal, de esta nueva dinámica de la aplicación de justicia con perspectiva de género, justicia con perspectiva de derechos humanos, pro persona, no existen pláticas tampoco con los sindicatos para esta misma situación, con los trabajadores que no son sindicalizados, no hay impulso a la modificación de las leyes estatales en materia laboral, la ley municipal también está abandonada, se sigue violentando, esto es bien delicado, Toño. En el municipio de Puebla, sí, para cobrar tu aguinaldo, y una vez que ya no trabajas en el ayuntamiento, te tienes que someter a la decisión del director de recursos humanos de si te paga o no te paga, a razón de un formato que tienes que ir recabando los sellos en todas las dependencias, cuando ya no trabajas en el gobierno municipal, y entonces no te pagan el aguinaldo si te falta un sello, cuando es un derecho constitucional que te lo tengan que pagar. El municipio de Puebla está violando sistemáticamente los derechos humanos de los trabajadores al tener esta figura administrativa, sí, que es gravísima para todos los trabajadores. O sea, todo aquel que ya no trabaja en el ayuntamiento, es bueno, que es interesante que lo lleguen a saber, es una vez que salen y quieran cobrar su aguinaldo, tienen que cumplir como si fueran trabajadores todavía. Y entonces tienen que llenar ciertos formatos que depende de la figura patronal si te lo sellan o no te lo sellan. O sea, tienes que ir. Sí, ya, exacto. Y son como 6 sellos, ¿eh? Bueno, pues imagínate, no son 6, son como 12, mano. Sí. O sea, imagínate que si no cumples con eso, no te pagan el aguinaldo. Sí, de acuerdo. Cuando es un derecho constitucional. Eduardo Rivera está permitiendo la violación sistemática a los derechos laborales de trabajadores que ya se ganaron su derecho a su aguinaldo. Y un ejemplo muy claro, a mí no me han pagado mi aguinaldo, porque no me voy a prestar a que me quieran sobajar, porque eso hicieron. Cuando uno va a que le sellen estos documentos, como ya eres un ex trabajador, entonces te tratan con la punta del pie, te sobajan, te tratan mal,
Y ahí hay un video en mis redes sociales, en mi red social, donde hay una plática con el director de Recursos Humanos, donde le estoy diciendo, y esto es violación a los derechos humanos, el trato indigno de la persona, o sea, es gravísimo lo que pasa en tema de recursos humanos. O sea, oye, eso es bien grave. Sí, grave. A ver, terminación 5809 dice, en la Junta Local del Trabajo es de moche y de cuates o carpetazo. Si hay corrupción, es como ir al IMSS o peor. Dice otro comentario, dice, tengo amistades que sus expedientes llevan años y no hay grafoscopía. Piden ayuda a Fiscalía y para que esto pase, Eso es precisamente, a ver, Toño, la Secretaría del Trabajo tendría que tener un área de peritos especializados que le pudieran proveer al tribunal, a los tribunales de justicia laboral, ya sean locales o de administración pública o empresas, para poder proveer de estos servicios. ¿Por qué? Porque el trabajador dentro de su demanda dice, yo no tengo recursos para poder pagar un perito en grafoscopía, le pido al Estado que me dé uno. La manera natural es que le pidan a Fiscalía y Fiscalía entonces provee el servicio. Pero Fiscalía también tiene sus temas. ¿Quién tendría que hacer esto, Toño? Tendría que ser la Secretaría del Trabajo. Entonces, sí es una situación delicada, sí es una situación grave, en donde como no conocen qué es lo que pasa en el mundo laboral, en donde pues sabemos unos que tenemos más de 30 años viviendo en este mundo, ya sea como de litigantes, a mí me tocó ya ser magistrado, como perseguido político, como defensor de derechos humanos en materia laboral, conocemos estas áreas y sabemos de estos temas, porque sabemos y lo vivimos desde adentro y no llegamos a aprender. El tema es que tampoco nos escucha, Antonio. Sí. Nos decimos que hoy precisamente esto que estoy platicando no es reclamo, es bueno, tómenlo en cuenta y entonces generen un área de peritos en la Secretaría del Trabajo y saquen todos los más de tantos cientos de expedientes que no pueden salir porque la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía y varias otras de peritajes no se pueden desahogar porque Fiscalía no lo provee. Pero Fiscalía no tiene la obligación de hacerlo. Tendría que ser precisamente la Secretaría del Trabajo quien cubra este tipo de situaciones, pero no lo están haciendo. Eso es a lo que voy, amigo. Correcto. ¿Con qué rematas, mi queridísimo Luis? Pues que yo sigo esperando a reunirme con los compañeros y las compañeras, diría Noroña, con el compañero gobernador y con los compañeros secretarios, pues para ayudar, para sumar, para proponer, resolver muchos de los temas que no precisamente sabemos nosotros así, nomás porque se nos ocurrió, sino porque tenemos muchos años y estudiamos y analizamos, y siempre es válido una propuesta de buena fe, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero pues no nos pelan, mi Toño. Bueno, pues ahí está. Hey, por favor, toc, toc. ¿Qué puertas llaman que no respondan? Mi queridísimo Luis Soriano, te mando un fuerte abrazo y gracias por este análisis. Hola, abrazote, Toño, acá estamos a la orden. Gracias, igualmente, las 9 de la mañana ya con 5 minutos. Voy a un